Gracias. Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenas tardes a todos. Dentro de la Noche Europea de los investigadores, el Colegio de Geólogos presenta 3 conferencias, una que acabamos de terminar sobre la evolución humana, esta segunda charla a cargo de Manuel Regueiro sobre los minerales industriales en la vida cotidiana, que están enmarcadas dentro del paraguas de un gran proyecto europeo que es el proyecto ENGIE, de las siglas en inglés, Empowering Girls to Become a Geoscientist of Tomorrow, que lo que pretende es incentivar a las adolescentes entre 13 y 18 años a seguir carreras de ciencias. De ciencias, geociencias y geología, que aquí la gran mayoría de los que estamos hoy presentes somos geólogos. La siguiente charla, los minerales industriales en la vida cotidiana, está a cargo de Manuel Regueiro. Manuel Regueiro es especialista en rocas y minerales industriales y trabaja en el Instituto Geológico y Minero de España. Es actualmente el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos y vicepresidente de Unión Profesional. Ha escrito varios libros, entre ellos Los minerales en la vida cotidiana, que es el libro, no sé si se ve, que nos explicará muchas cosas, entre ellas por qué son tan importantes los minerales, ya que están en todas y cada una de las cosas que usamos en nuestra vida. Así que doy paso a Manuel, que nos explique a ver cómo se usan en nuestra vida cotidiana los minerales. Manuel. Muchas gracias, Cristina. Bueno, bienvenidos a todos los homininos que me estáis escuchando. Voy a seguir la charla de Andrés y vamos a dar otro salto en la evolución humana y llegar al año 2020, que ha sido un año desastroso. Pero a pesar de haber sido un año desastroso, pues habéis seguido usando todos, sin daros cuenta, una enorme cantidad de minerales, porque todas las cosas de las que os rodean en vuestra casa, en la ciudad, incluso en el campo, porque siempre hay alguna carretera o una presa, pues están hechas de minerales, ¿no? Vamos a ver. ¿Por qué no puede estar? Ahí. Bueno, esta charla no está pensada para, digamos, científicos o geólogos, está pensada más para, pues eso, para la idea de estas conferencias, que es atraer a las jóvenes a las ciencias, ¿no? Entonces, bueno, por eso voy a dar unas pequeñas pinceladas a un asunto que a lo mejor no está tan claro para todos, que es un mineral, ¿no? Es obviamente un sólido inorgánico que hay en la naturaleza. Aquí entraríamos en el debate de si una cosa sintética se puede llamar mineral o no, pero bueno, desde el punto de vista científico, minerales son los naturales. Hay que tener una composición química definida, normalmente son sólidos, lo creáis o no, el agua es un mineral y sus átomos poseen una estructura interna definida. Eso sería la definición de un mineral. Nosotros en geología, pues también al conjunto de minerales lo llamamos rocas, pero ese conjunto de minerales pueden estar compuestas por uno solo. Por ejemplo, si veis una caliza, la caliza está compuesta por un único mineral que es la calcita, mientras que un granito está compuesto, como veis ahí en la imagen, por varios minerales, cuarzo, feldespato y mica, o otra roca que muy conocida por todas, que es el yeso, también está compuesto por un solo mineral, el sulfato cálcico, ¿no? También os pongo ahí un diagrama de que en la naturaleza y en geología no hay ninguna cosa, que no hay nada que se destruya, sino que forma otra cosa. Es decir, una roca, una caliza se erosiona, se sedimenta y vuelve a formar otra roca, pero también puede, por presión y temperatura, formar una roca metamórfica o llegar a fundirse cualquier tipo de roca y llegar a formar una roca. Y luego, cuando la tectónica de placas la pone otra vez en la superficie terrestre, el clima las vuelve a convertir por erosión y meteorización otra vez en sedimentos y así se repite el ciclo. De tal manera, por tanto, resumen, las rocas están compuestas de minerales, aunque pueden ser monominerales, y todas las rocas entran en lo que se llama el ciclo geológico, que se produce continuamente. Ahora mismo
En el interior de la Tierra se están formando rocas ígneas, es decir, hay masas de rocas fundidas, te están formando rocas metamórficas, es decir, hay masas de roca que están transformándose por presión y temperatura. Hay sedimentos en los lagos, en la superficie de, por ejemplo, en los lados de una montaña, pues coluviones, etcétera, esos son sedimentos, en los mares, en fin, que se siguen produciendo, digamos, sedimentos y rocas por todos los lados. Bien, ¿cuántos minerales hay? Que sería una típica pregunta. ¿Cuántos minerales hay? Pues hay una organización que clasifica los minerales y que habla de que hay unos 5.000 especies minerales. Pero, lo creáis o no, todos los años se descubre alguno nuevo. Con lo cual, los nombres que se les ponen a los minerales, igual que las rocas, a diferencia de las clasificaciones, digamos, biológicas que tienen un sistema, los minerales no tienen ese sistema. Por lo tanto, los nombres son, ¿por qué se llama andesita o riolita a una roca? Pues no hay una clasificación lineana de las rocas y los minerales, sino que es el nombre que se le puso en su día. Los minerales de interés económico, es decir, hay algunos que no tienen interés económico, aunque yo creo que deben ser muy pocos, se clasifican, por un lado, los energéticos, ya sabéis, los recursos energéticos tradicionales, y los no energéticos, que son los metálicos, los minerales para construcción y los minerales industriales. Esto es importante porque, digamos que cada tipo de minerales no energéticos, obviamente los energéticos, carbones, uranio, turba, etcétera, pues tienen un objetivo que es su uso como productos energéticos, mientras que los no energéticos son de muy variada tipología al estar agrupados en esas tres grandes grupos, y por lo tanto las aplicaciones y usos son muchísimos. Aquí tenéis un esquema de, digamos, los sectores industriales donde se usan cada uno de los tipos de minerales. Los energéticos, en energía, transporte, química orgánica, plásticos, por ejemplo, casi todos los plásticos. Os decía antes que hay minerales que, al ser sintéticos, no deberían llevarse minerales, por ejemplo, pero sin embargo se producen a partir de minerales. Los plásticos son unos productos resultado de la transformación de productos del petróleo, ¿no? La minería metálica que produce, pues ahí tenéis una lista no exhaustiva de los minerales, de los elementos metálicos que se producen a partir de la minería metálica, y todos tenéis en casa un móvil, un ordenador, los cables de cobre, etcétera, etcétera, que se utilizan, como veis, el hierro en las estructuras, etcétera, o incluso las pesetas, los euros ahora, pues utilizan metales. Entonces, en vuestra casa está todo lleno de metales también. Y los que están menos claros para el ciudadano normal son los productos de construcción y los minerales industriales, aunque si vais por una acera veréis que, bueno, que puede ser una acera hecha de adoquines, que son fragmentos de roca, pero también lo normal es que sean baldosas de hormigón, y eso se fabrica con minerales. La subbase granular de la calle que está delante de vuestra casa son áridos y por lo tanto minerales y rocas, y así una larga lista de materiales que van a la fabricación de cementos, a la fabricación de cerámicas, al hormigón, etcétera, etcétera. Y finalmente, un grupo muy amplio, larguísimo, de minerales industriales muy desconocidos para todos, pero que tenéis en casa. La mayoría tenéis en casa, incluso algunos de vosotros, como luego lo veréis, los usáis en la higiene diaria y no lo sabéis. Entonces, y ahí pues tenéis la enorme cantidad de usos, es decir, digamos que hay menos usos genéricos de la energética, la metálica, pero muchísimos usos va ampliando a medida que nos desplazamos hacia la derecha de la imagen, ¿no? Y por lo tanto, fijaros la cantidad de sectores donde se utilizan esa cantidad de minerales, que no los veis, pero están ahí. ¿Qué son los minerales industriales? Pues, porque podríais decirme, bueno, si son los metálicos también se usan en la industria. ¿Por qué a estos se les llama industriales y a los metálicos se les llama metálicos? Pues muy sencillo, porque los metálicos y los energéticos se utilizan por energía que se puede obtener de ellos.
Y en cambio, y los metálicos por el elemento que se puede obtener de ello, porque tener en cuenta que las menas metálicas no son el metal, son la mena de la que se obtiene el metal. Bien, pues los minerales industriales se utilizan directamente, básicamente, tal y como salen del yacimiento o con una preparación adecuada y se usan por sus propiedades físicas o químicas, ¿vale? Más que por los elementos o energía que se pueden extraer. Esa es la gran diferencia, es un poco difícil de entender porque luego veremos en dónde se utilizan los minerales industriales y ahí podréis entender un poquito esa diferencia un poco sutil del elemento a partir de una mena metálica o de un carbonato cálcico directamente utilizado en el papel, por ejemplo. ¿Y qué propiedades son esas? Bueno, pues obviamente yo desde luego no creo que comprarais una gema si no es por su belleza y su color. Luego la del color es una propiedad importante para las gemas. A lo mejor creeríais que no es tan importante para el caolín, que es un mineral que se utiliza en la fabricación de porcelana. Pero también lo es, porque si el caolín tiene algo de hierro, va a producir manchas en la porcelana. Luego el color, y por eso se mide el color en los caolines y también en otros tipos de minerales industriales, puede ser relevante en algunos usos. La solubilidad, pues obviamente todos tenéis en casa un mineral, hay varios que tenéis en casa, los polvos de talco, que por su absorción y la sal, pues porque se utiliza como condimento, aunque luego veremos, creo que en tonelaje la sal que se utiliza en condimentos es mucho más baja que la que se utiliza de manera industrial. Y también, lógicamente, los minerales se utilizan por determinada dureza. Es decir, seguramente habréis visto en algunos sitios una escalera por ejemplo, de granito que tiene en el borde unas pegatinas que hacen que tú no te resbales, porque el granito, si está en bruto, no resbala mucho, si está pulido sí, y esas cintas a lo mejor tienen un mineral muy duro para que al rozar tu zapato no te caigas. Y, como os digo, todos los que tengáis un animal de compañía en casa, tenéis cepelita para que os quita una serie de arcillas que las estáis utilizando precisamente porque eliminan los olores y los líquidos, las absorben, ¿no? Por lo tanto, las propiedades físicas son importantes. También hay otro conjunto de propiedades menos fáciles de entender, como pueden ser las eléctricas. Yo estoy seguro de que todos habéis tenido un mechero de esos de cuarzo, que le das aprietas el botón, se oye un tac y sale la llama. Pues eso es una propiedad que es la piezoeléctrica. Es decir, le das un golpe a un cristal y salta chispas, ¿vale? Curiosamente, lo mismo que hacían nuestros homininos de no hace tanto, que chocaban trozos de sílex y saltaban chispas. Bueno, pues eso mismo lo tenéis en el cipo. Bueno, también, obviamente, los determinados minerales, por ser buenos conductores, se utilizan, pues el cobre es un ejemplo, pero otros muchos, como conductores. Hay luego otro conjunto de elementos de metales de transición como semiconductores. Estos usos, es verdad que yo no os podría decir desmontar el móvil y os voy a enseñar el dieléctrico, porque esas son piezas que se fabrican en la industria y que usan los minerales para hacerlo, pero tú luego no lo vas a ver porque está en su carcasa, ¿no? También, lógicamente, las propiedades térmicas, la facilidad mayor o menor para conducir. Obviamente, si yo lanzo al espacio una nave espacial, lo que no quiero es que el calor que se produce por el rozamiento me queme a los astronautas. Entonces le coloco una serie de refractarios en el exterior. Para eso necesito productos que sean refractarios. Y bueno, pues ahí tenéis materiales aislantes. Un ejemplo muy antiguo es el de la mica, que diréis, bueno, la mica, todos hemos visto una mica. Bueno, pues en las salamandras, no sé si habéis oído hablar de salamandras, que son unas piezas de hierro donde se metían los trozos de madera, alguna habréis visto por ahí, y la ventanita, para ver cómo estaba aquello funcionando, ahora no, ya se hacen trozos de cristal, pero en las viejas salamandras, la mica, que es un mineral muy aislante, se utilizaba para colocarlo como si fuera de cristal. Entonces, y la razón es eso, ¿no? Porque es un material aislante. Otras propiedades que se usan, y estas sí que ya son muy de minerales críticos, de móviles, etcétera, son el magnetismo. Uno de los minerales críticos que se utilizan en cantidades muy pequeñas, que son las tierras raras, y las tierras raras, la mayoría
o una gran cantidad de las 150.000 toneladas que se consumen en el mundo, tienen que ver con imanes permanentes. Y diréis, bueno, ¿y a mí qué me importan los imanes permanentes? Bueno, pues que tu móvil sin sus imanes permanentes no funcionaría. El sistema de guía de un helicóptero de combate no funcionaría sin los imanes permanentes. Y para eso necesitas presedimio, por deciros uno así a bola pulma. Entonces, estas propiedades ferromagnéticas, paramagnéticas y diamagnéticas son útiles también en determinados usos. Y ahí he puesto unos ejemplos, pero no quiero enrollarme. Entonces, ¿por qué son tan importantes los minerales industriales? Primero, fijaros la larguísima lista de minerales industriales: arcillas, arenas, alabastro, varita, bentonitas. Es decir, para saber de estos, porque claro, me diréis, bueno, aquí hay arcillas. Bueno, todos sabéis las arcillas. Bueno, pues yo he visto arcillas, ¿no? Pero ¿sabríais decirme qué propiedades tiene que tener una arcilla para poder utilizarse en un ladrillo? ¿Y qué propiedades tendría que tener una arcilla para utilizarse en una baldosa cerámica o en un gres? Pues no lo sabéis, porque cada tipo de arcilla, incluidas esas que os he dicho antes, las arcillas absorbentes, pues tienen unas propiedades distintas, por eso hay muchas, y en ese capítulo de arcillas hay un compendio de enorme cantidad de propiedades diferentes para usos diferentes. Por eso la especialidad de rocas y minerales industriales requiere saber para qué sirve el caolín, la caliza, el cuarzo, la diatomita, la dolomita, y cada uno, la fluorita, el feldespato, que bueno, pero eso como, bueno, pues es evidente que cada industria tiene su especialidad. En la industria de la cerámica, pues seguramente no usarán grafito, pero usarán caolín, carbonatos cálcicos, diatomitas a lo mejor, feldespatos, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenéis una larguísima lista de sustancias que dan como resultado una larguísima lista de productos de esas sustancias. Si a eso añadimos los metálicos, porque yo os estaba contando minerales esenciales, pues veréis en este gráfico, que por cierto es un gráfico de Noruega. Si yo fuera Andrés, os preguntaría, ¿alguien sabe decirme por qué este sitio es Noruega? Para eso hay que ser, en primer lugar, geólogo, pero supongo que alguno podría ver que por aquí abajo hay sustrato rocoso y tilita. Y la tilita es una roca resultado de los procesos de descongelación de los glaciares. Luego estamos en una zona donde antes hubo un glaciar. Es verdad que glaciares antes de que llegaran los homininos, por cierto, pues hasta media Europa, y naturalmente estamos hablando de todo el norte de Europa, Inglaterra, Irlanda, etcétera, estaban cubiertos con varios kilómetros de hielo. Entonces, bueno, esto es un paréntesis geológico que os hago. Y aquí tenéis todas las cosas que tienen rocas en minerales industriales. Obviamente, cómo se fabrica un vidrio, pues estas son las sustancias con las que se fabrica un vidrio, los ladrillos con arcilla, las pizarras de techar, ya sabéis que España es el primer productor del mundo de pizarras de techar, el óxido de titanio, que es un mineral muy curioso porque es el que sirve para el blanco en la mayoría de los esmaltes, tanto cerámicos como de pinturas, las pinturas que usáis en casa. Lógicamente, en las pinturas, yo no sé si a alguien se le ha ocurrido pintar su casa alguna vez con temple. Bueno, es el temple, que yo no sé si ya se usa mucho porque hay demasiados sintéticos por ahí, pero el temple de toda la vida era dolomía pulverulenta. Bueno, pues seguro que tenéis un lápiz, ya sabéis que el lápiz, la mina del lápiz es grafito con arcilla, sin contar, por supuesto, que los ordenadores pues tienen un montón de minerales metálicos y no metálicos, los pavimentos, sean de piedra natural o de hormigón, el papel, que tiene estos minerales. Naturalmente, fijaros estas infraestructuras de transporte que debajo tienen sus bases granulares hechas de, pues eso, de áridos, ¿no? Y así, un larguísimo etcétera de cosas que miréis a donde miréis, vais a encontrar que están hechas de minerales y que por lo tanto, pues, vamos a ver qué pasa. Ahora, este gráfico que se ha hecho para un libro sobre que podéis descargar de internet, que es ese, minerales que utilizamos minerales en la vida, no sé si es minerales de Madrid o bueno, es un conjunto de eso que se han publicado y que están muy bien. Ha hecho un cálculo de la cantidad de minerales que se utilizan a lo largo de una vida, que son unos 22,6 toneladas al año por persona, por lo tanto 1.800 toneladas
en una vida de 80 años. Y veis ahí, pues, de estos, claro, tanto en la alimentación como en la construcción, como en la joyería, los fertilizantes que se usan para las cosas que se comen, en casa, las vegetales, etcétera. Todo se ha hecho una estimación, obviamente, de todo el conjunto de productos de los minerales y rocas industriales, y se ha dividido ese montón de toneladas por la población en España, y por lo tanto se puede calcular. O sea que, aunque pensabais que no usabais gran cosa, usáis muchas. Aquí vamos a hacer un rápido paseo por algunas. Por ejemplo, la goma de la moqueta, si es que tenéis moqueta en casa, que no es muy típico en España, pero bueno, tiene carbonato cálcico. Lógicamente, el vidrio, sabéis que se hace con arenas de sílice, con sosa y feldespato, y por lo tanto la cafetera, si es de vidrio, pues lo mismo. El periódico, el papel, los papeles tienen, lógicamente, como veis aquí en esta imagen, o la fibra de celulosa, que es lo fundamental en el papel, pero la capacidad de absorción o la superficie esa satinada blanca que hay por encima, aunque hay muchos tipos de papeles, lógicamente, pues la dan minerales. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen de microscopio electrónico, el kaolín. Lo queráis o no, algo de yeso coméis en el pan, los platos de cerámica. Lógicamente, para producir vegetales hace falta fertilizantes, que son todos minerales, y también correctores de suelo, que son también minerales y rocas. Lo creáis o no, y tenéis que mirarlo, las pastas de dientes tienen un abrasivo muy fino que pueden ser estos minerales, diatomita, que entonces querría decir que estáis cepillando los dientes con un fósil, porque sabéis que las diatomitas son fósiles de diatomeas, pero también puede ser carbonato cálcico o carbonato sódico. Las barras de labios llevan talco, que es un mineral, o carbonato cálcico. Los polvos de talco, como su nombre indica, pues están hechos del mineral talco. Los limpiadores de cocina, esos estropajos Spontex, Scotch, pues llevan, para que limpien el metal, llevan algún abrasivo, que suele ser estos que os veo aquí, diatomita, sílice, pumita, feldespato, caliza, depende de la dureza. El rojo pues es más blando, el verde es más duro. Para pegar a la pared las baldosas cerámicas, que lógicamente se fabrican con minerales industriales, hace falta masillas de yeso y caliza. Ya hemos hablado de la joyería, las camas de gato. Fijaros la cantidad de minerales que se utilizan en camas de gato: seperita, tapajita, momorita, en fin, una larguísima lista. He hablado ya del lápiz, de una cosa que ya no se usa, que es el papel topitiva, pero si lo usáis, que sepáis que lleva minerales. Hemos hablado del papel, pero también hay papel satinado, y se utiliza una superficie satinada que es kaolín. Es decir, normalmente ahora el papel, en el cuerpo del papel, aunque penséis que es muy fino, eso es suficientemente grueso para que entre la fibra de celulosa haya carbonato cálcico, que es lo que se suele usar ahora, y solo en la superficie, ese aspecto del papel DIN A4 de tacto satinado, eso es kaolín. Luego, para pintar sobre ese papel, se utilizan en las tintas estos minerales, porque habréis visto que los rotuladores, etcétera, antes pues la tinta se corría, y ahora, como que es más densa, pues esa densidad es gracias a determinados minerales. Pues los equipos de comunicación, los televisores, los superconductores, todo eso está hecho de diferentes minerales. En vuestra propia casa, pues lógicamente el lavabo es una porcelana, que sabéis que está hecha de cuarzo, feldespato y kaolín. En la cocina, si tenéis una encimera que no sea de madera contrachapada, pues suele ser de piedra natural. El suelo de las baldosas de la cocina, pues son baldosas cerámicas y de los cuartos de baño. Y las baldosas cerámicas se fabrican, como veis ahí, con arcilla en la pasta, feldespatos, carbonatos, boratos, a una cantidad ingente de minerales que están tanto en lo que es la pasta como luego en los vidriados que llevan encima de esas baldosas, ¿no? La fibra de vidrio de vuestra casa, pues es fibra de vidrio. Entonces, por lo tanto, está hecha de fibra de vidrio, que se fabrica igual que el vidrio general, ¿no? Los tejados, pues ya hemos hablado de cerámica o pizarra, las fachadas de piedra natural, las entradas de la vivienda, los edificios de hormigón, las estructuras de acero para hacer esos edificios, que para hacer acero, además de los metales, hacen falta hornos que tienen que tener ladrillos refractarios, cuyos ladrillos se fabrican con estos minerales. Las paneles de yeso, de escayola, que es yeso con aditivos. Por ejemplo, en la vermiculita se añade al yeso para impedir que arda
Si le da el fuego tarda más en arder. O sea, para que pese menos se añade perlita o aluminio hidratada, etcétera. Y un largo lista los hormiganones ligeros con actividad expansiva o perlitas, ¿no? Que resultan ser una roca ácida volcánica que tiene agua, es una riolita hidratada que al meterla al calcinar, el agua sale disparada, hace un montón de huecos dentro de la estructura del vidrio volcánico y lo hace muy ligero. Entonces, bueno, esto para no aburriros mucho, pues fijaros la enorme cantidad de cosas que hay en cada sitio que tienen minerales. Sería, podríamos ir a cualquier sitio de vuestra casa ahora mismo y os podría decir alguna cosa que tiene mineral. Sí habréis visto, los que tengáis mi edad, que los coches antes, las pinturas se deterioraban al dejar el coche fuera y ahora no. Y eso es gracias a la enorme cantidad de carga mineral que llevan las pinturas de los coches y también las pinturas que se utilizan para pintar muebles, etcétera. Los plásticos, que en principio, y como os decía antes, son productos sintéticos a partir del petróleo, también llevan carga y eso hace que un SEAT 600, el plástico de la bandeja trasera se arrugaba con el sol y ahora ya habéis visto que tu coche lo puedes dejar en la calle y nunca le va a pasar nada. Las cubiertas de los coches llevan este tipo de minerales, la propia obtención de gasolina es por fracking necesita estos minerales. Por supuesto, para llegar a los yacimientos hay que perforar con triconos de diamante. Los lodos de perforación llevan esos minerales, es decir, que digamos que es un continuo uso de los minerales por todos lados. Aquí os pongo un ejemplo de tierras raras en vuestro coche, es decir, esas tierras tan raras, pues resulta que el cerio y el lantano se está utilizando como aditivo en los combustibles de diésel, el cerio va en los vidrios de los parabrisas, también se utiliza para pulir estos vidrios, el itrio es un componente de los sensores interiores, todos los coches ahora pues tienen muchos sensores, el neodimio va en los vidrios en cantidades muy pequeñas, pero todos estos tierras raras están dentro en un coche y luego además tienen otro montón de usos. Insisto que son miligramos, gramos, son unas cantidades muy pequeñas, pero que han mejorado muchísimo el uso de estos vehículos, ¿no? También pues los equipos de comunicación, las televisiones, que sabéis, antiguas televisiones tenían pantallas con varita para impedir que estos tubos de rayo catódico que te dieran en la cara porque el cristal llevaba bario. El bario sabéis que es un mineral muy, muy denso y impedía el paso. Ahora, lógicamente, el bario se utiliza, por ejemplo, en fuegos artificiales, o sea que los usos han ido cambiando, pero siguen ahí, ¿no? En un móvil que todos tenéis en casa, pues fijaros la enorme cantidad de elementos que se utilizan. Tierras raras, mezcla en los vidrios aluminio y sílice, indio, baterías de litio, las aleaciones de magnesio, estaño y plomo, sílice pura, níquel, cobre, es decir, todos estos elementos que están ahí están en vuestro pequeño computador casero. Es decir, sin estos elementos no habría ningún computador. Este es otro ejemplo. En lugar de hablaros de los elementos, aquí os hablan de los minerales, de dónde se obtienen estos elementos, para que veáis que primero hay que conseguir casiterita, bauxita, esfalerita, tetrahedrita, sílice, arsenopirito, tantalita, wolframita, o como pone aquí, esto para los circuitos electrónicos, para las pantallas, o para las baterías y para los altavoces. Es decir, todos estos minerales son de los que luego obtenemos los elementos que os ponía antes para que podáis tener un móvil encima de la mesa. Pero vosotros no veis eso, veis el móvil. Otro sitio donde hay muchísimos minerales y tampoco sois conscientes es en los minerales que se utilizan en la industria farmacéutica. Algunos se utilizan porque su naturaleza química hace que sean principios activos, otros por sus propiedades emulgentes, excipientes o absorbentes. Ya sabéis que por sus propiedades físicas y químicas la farmacología tiene su propia, digamos, terminología. Y aquí tenéis algunos minerales que se utilizan en la industria farmacéutica, por ejemplo, la caulinita, las esmectitas o las palidrosquitas,
son principios activos en protectores intestinales y dermatológicos. Y también son lubricantes para cosméticos y comprimidos emulgentes. Sales solubles, como todas estas, pues aportan cationes esenciales para el organismo y también hay algunos minerales que tienen actividades terapéuticas específicas como astringentes y laxantes, que ya sabéis lo que significa, ¿no? Y finalmente, pues compuestos insolubles que son protectores dermatológicos, es decir, los grandes avances que han tenido las cremas protectoras tienen mucho que ver con la carga mineral que llevan. Vosotros no lo veis, pero esos minerales están ahí, sin esos la protección 50 pues no sería. Os decía que cuando toméis cualquier pastilla, estas que están aquí en esta imagen, la mayoría es el principio activo, unos miligramos es el principio activo y el resto, o sea, la mayoría es una cosa que lo transporta y lo disuelve en vuestro estómago, normalmente carbonato cálcico. Es decir, si cogéis las pastillas y le echáis un poco de clorhídrico, veréis que en la mayoría de los casos es carbonato cálcico, que es la mayoría de lo que os coméis. Es decir, que coméis con cualquier pastilla un poco de carbonato cálcico. Bueno, luego materiales de recreo, cañas de pescar, los equipos de acampada, los platos de aluminio, en fin, que también esos son metálicos, pero que ahí están. Sin esos elementos vosotros no podríais tener nada. Ahora que está tan de moda, lamentablemente, el asunto de la pandemia, pues se están fabricando tejidos que incluyen elementos metálicos para iones de plata, en este caso, para destruir bacterias. Bueno, eso lo dejo ahí. Se está trabajando en tejidos que maten o que te impidan que tú puedas contaminar. Aquí tenéis el tamaño de las microfibras y se pueden fabricar microfibras que sean tan pequeños como los virus más pequeños. Con lo cual, digamos que si a eso le añades iones de plata, pues quedas protegido. Bien, esto es ciencia, yo no sé mucho, pero os lo cuento. Simplemente un repaso rápido a la cantidad de minerales que tenéis, pues los despertadores, los cristales de cuarzo, si usáis despertador, ahora usaréis móvil seguramente, la pasta de dientes, el talco, la sílice abrasiva, los frenos de vuestro coche que llevan vermiculita, porque sabéis que antes se hacían con asbestos, pero como el asbesto se ha determinado que produce cáncer, pues ahora se utilizan otros minerales. Los ordenadores, que os decía, las pantallas de varita y también de celestita, pero que ahora ya no se usan, pero se usaron. Los vasos y platos con esos minerales que se utilizan para hacer vidrio y cerámica, las latas, con muchas de las bebidas que tomáis, pues por ejemplo el vino o las cervezas, las filtran con minerales, con benzonitas, etcétera. Así que vosotros no lo sabéis, pero se utilizan en el proceso de fabricación de los vinos y de las cervezas, ¿no? Los periódicos con todos esos minerales que llevan, los animales de compañía y un poco los grandes grupos de sectores industriales donde se utilizan minerales, que como veis son todos. No hay prácticamente un sector industrial que no tenga minerales. Por eso, cuando hablamos de la necesidad de los recursos minerales, hablamos de la industria española. Si tú no suministras recursos minerales, todas esas industrias que usan recursos minerales tienen que parar. Por eso es relativamente fácil decir, yo no quiero explotaciones mineras en mi territorio, pero no es tan fácil decir, pero al mismo tiempo acepto no tener coches, carreteras, casas, móviles, verduras, en fin. Quiero decir con esto, no es que simplemente que hay que ser realistas. Si tú quieres tener todas estas cosas y estas industrias donde hay trabajo, pues tienes que tener recursos minerales. También es verdad que se pueden lógicamente traer de otro país, pero les trasladas tus problemas ambientales a otro país. Bueno, como decía Andrés, también creo que es importante que todo esto que os he contado lo practiquéis. Y para eso hemos hecho un juego que tenéis ahí en la página web que se llama la maleta didáctica del uso de los minerales. Si veis en esta pantalla, es para gente muy joven, 6, 9, 10, 14, pero yo os reto a los que estáis mirando que seáis mayores, que entréis en la página web que está en todos estos idiomas, es decir, que encima podéis aprender, pues no sé, ruso, porque lo vamos a tener en 21 idiomas. De hecho, ya todos estos ya están activos. ¿En qué consiste este juego?
Pues muy fácil. Seleccionas un mineral y lo pones aquí. Y luego tienes que seleccionar el objeto del que está fabricado. Y después puedes ver, yo no sé si puedo poneros un momento la página web, creo que sí. Un momento que voy a poner la página web. Me perdonáis un momento porque tengo que encontrar la página que quiero ver. Si no hay otra cosa más. Aquí. Vale. Ahí tenéis la página del juego. Bueno, pues entramos de 10 a 14 y como veis, pues se juega. Por cierto, vamos a volver para ponerlo en español. Jugamos, entonces, pues como os digo, se selecciona una... Entonces, bueno, no voy a jugar porque, en fin, tienes que arrastrar un catalizador de móvil y tienes que buscar qué mineral se utiliza en el catalizador del automóvil. Ahí lo dejo. Como habéis visto, pues es un juego que os puede servir para, pues para divertiros un poco y aprender, porque yo os aseguro que aunque creáis que sabéis de esto, os veréis en algunos aprietos. Además, el juego te dice las propiedades de los minerales, te da pistas para que si ves que no lo sacas y te puntúa, con lo cual puedes competir con otras personas. Aunque veis que está para gente joven, insisto que yo lo he puesto en Raw Materials Initiative, en una conferencia que hay en Bruselas y los avezados geólogos e ingenieros no se lo sabían. Y para terminar, os voy a poner un vídeo. No sé si se oye. ¿Se oye, Cristina? Sí, se oye bien. Se oye, se oye. Esto es un vídeo que se llama Piqueto que hemos hecho en el ICME. Sí, sí. Vale. No se oye bien, Manuel. ¿No se oye bien? No. Ahora últimamente no. No, lo único que puedo hacer sería subirle el volumen, pero es igual, lo veis, aunque no lo oigáis bien, porque el otro es vais a ver cómo va quitando las cosas hechas por recursos minerales de una casa. Es fácil, lo vais a comprender enseguida. Luego lo podéis descargar de la página web del ICME, por si lo queréis ver entero, porque esta solo es el final. Muy bien. Pues simplemente terminar diciéndoos que tengo, como decía Cristina, ese libro, que es el que resume, es breve, es un libro de divulgación, y ya aprovecho para hablar de mi libro, que es esta novela que acabo de publicar, que para el que le guste la
las novelas que tienen que ver con el Neolítico. Tiene mucho que ver con la primera charla, quizá, no lo sé, pues puede ser divertido. Y nada más, muchas gracias a todos por que estáis ahí, por escucharme, y si alguien tiene una pregunta, pues estoy dispuesto, Cristina, a contestar lo que queráis. Bueno, muchas gracias, Manuel. Vamos, en lugar de hacerlo con el chat, si alguien quiere una pregunta, casi mejor que lo hagamos con el micrófono. Parece que, Manuel, que lo has dejado muy claro, que no tenemos ninguna pregunta. Bueno, lo que sí creo importante es que los minerales y las rocas industriales, sin ellos no es posible el desarrollo de nuestra vida y nuestra sociedad. O sea que hay que, aunque tengamos que extraerlos, siempre con una sostenibilidad, pero hay que extraer los minerales y han sido y serán fundamentales para nuestro desarrollo, ¿no? Porque como lo has presentado, es que todo lo que nos rodea está hecho con minerales. Bueno, Más aún, escucha, la transición ecológica, según la Comisión Europea, necesitará un porcentaje de minerales mucho mayor del que se está usando, porque la gente se cree que los aerogeneradores se fabrican de plástico. Pues no, son todos metálicos. Y la mayoría bueno, para hacer baterías de litio hace falta litio, un larguísimo etcétera, ¿no? Manuel, hay una pregunta por el chat. Luis te pregunta, Luis Granadino, no, perdona, Andrés de la Peña, ¿qué ocurre con las minas de uranio en Salamanca? ¿Van a explotarse? Bueno, hasta donde yo sé, porque esto, como sabéis, yo creo que la empresa tiene todas las autorizaciones y bueno, lo que ocurre es que hay una oposición de los ecologistas muy poderosa, pero no sé si se llegan a explotar, pero yo a estos efectos os digo, lo único relevante en este caso es que detrás de la empresa industrial que lleve la explotación de esas minas de uranio esté de alguna manera el gobierno que garantice, porque tener en cuenta que la restauración de temas radiactivos pues es ad infinitum, garantice esa garantía de restauración. Os digo que en Ciudad Rodrigo, que es muy cerca de donde están estas minas, ya hubo una mina, ya se terminó la mina, la explotó la Empresa Nacional de Uranio y después se ha cerrado y hasta la fecha no hay ningún efecto negativo ni en la población, ni en la flora, ni en la fauna. Pero yo comprendo el miedo que tiene la gente porque es uranio. Ahora, las minas de hoy no son como las del pasado y, en fin, es verdad que, como os digo, es que el uranio permanece muchos miles de años y que eso requiere que alguien esté detrás por parte de la autoridad gubernamental. Esa es mi opinión. Si se van a explotar o no, dependerá de muchas cosas. Yo creo que tienen que casi seguro que sí, pero no lo sé. Y lo que dice Luis Granadino de enviárselo a Broncano, para los que no sepáis del asunto, es que Broncano habló de geología y de geólogos en su programa y entonces le tuvimos que mandar una carta simpática, que no sé si ha leído, porque dijo que la iba a leer, pero ya no me he enterado. Pero en fin, esa carta simpática que le ha puesto en el LinkedIn ha tenido 11.000 lecturas, o sea que... Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Ya, Carlos? Dime. No, bueno, vamos a comenzar. Bueno, sí, tienes otra persona que dice que Isabel Pino, que está aquí toda la familia, listos para despegar, porque les da mucho miedo volar, pero que van a disfrutar. Y sin lugar a dudas van a disfrutar, porque la verdad es que nos vas a hacer sentir una hora libres, que realmente creo que nos hace falta sentirnos un poco libres, ¿no? Sí, En los señor. tiempos en los cuales estamos viviendo. Bueno, ya es la tercera vez que lo repito, pero por si hay alguna persona que ha entrado a esta última conferencia y no ha estado en las otras dos, estas charlas dentro de la Noche Europea de las Investigadoras, los investigadores, lo hacemos bajo el paraguas de un gran proyecto europeo, que es el proyecto ENGIE, para incentivar a las adolescentes entre 13 y 18 años a que sigan carreras de geociencias.
Creo que esta es una oportunidad maravillosa para que vean cómo es la geología desde, no sé, tú sabrás mejor que yo, pero desde 11.000 metros de altura, o no sé a qué altura vamos a iniciar el vuelo. Y ya nos dirás hacia dónde vamos a volar y el número de vuelo. Sí, señora. Te voy a presentar Carlos. Carlos es de la 23 promoción de la Facultad de Ciencias Geológicas. Trabajó en la industria del petróleo en Omán, Emiratos Árabes, Egipto y Marruecos. En el Instituto Geológico y Minero de España, en el proyecto Síntesis del Pirineo y en Geología Marina. Ha trabajado como piloto de transporte de líneas aéreas durante 26 años. Participó en congresos y actividades relacionadas con las cenizas volcánicas tras la erupción del volcán Eyjafjallajökull, que nadie pronuncia, de Islandia, y actualmente es vicepresidente del Colegio de Geólogos y presidente de la ONG Geólogos del Mundo. Además, es nuestro profesor de inglés, que da clases total y absolutamente gratuitas para que podamos aprender inglés y volar a todos los países y hablar correctamente esta lengua que es tan necesaria. Venga, Carlos, empezamos con el vuelo el vuelo 2711. Sí, señora. Buenas tardes, bienvenidos todos al vuelo 2711. Muchas gracias, Cristina. Iniciamos nuestro vuelo, entro a cabina, me pongo cómodos. Esperemos que estemos todos cómodos. Bueno, vamos a iniciar nuestro vuelo, el NG 2711. Es un proyecto del cual tomamos el nombre de nuestro vuelo para fomentar la vocación de nuestros geólogos, en especial de las geólogas, dirigido a ellas. Tiende a favorecer y a recoger información pertinente con los datos que damos para que surjan vocaciones de todos los jóvenes, en especial de las niñas, de las mujeres, para que sigan en ciencias de la Tierra. Nuestro avión, aquí le tenemos hoy, es un Airbus 340-600 que vuela a unos 900 kilómetros por hora, casi el 80% de la velocidad del sonido, imaginaros 240 metros por segundo, y vuela hasta 12 kilómetros y medio, 40.000 pies. Hoy haremos un vuelo, vemos aquí, despegamos de Madrid, al fondo las torres, en la parte de Chamartín, y vamos a despegar de Madrid. En el vuelo que vamos a realizar hoy tenemos nuestra trayectoria que iniciamos en Madrid por el continente europeo, pasando el sistema central, los Pirineos hasta los Alpes, cruzamos el Atlántico, vemos el mar del Labrador y por toda la costa este de Estados Unidos bajamos hasta el delta del Mississippi. Cruzamos el archipiélago de Bahamas, rumbo al sur, nos vamos a ir hasta ver la cuenca del Amazonas, un poco del relieve del Río de Janeiro, cruzamos los Andes y nos elevamos por los Andes hacia el norte, llegando a Quito. Volvemos a cruzar el Atlántico, esta vez por el sur. Entramos por Cabo Verde, Mauritania, seguimos atravesando el Atlas y llegamos a Madrid. La duración estimada del vuelo será de 1 hora. Les deseo un buen vuelo y en breve iniciaremos nuestro despegue. Iniciamos el despegue, un momento de la rotación, pueden ver el avión cuando inicia el vuelo. Esta es una foto cortesía de mi compañero Ismael Jordá. Aquí veis la nave cómo empieza a elevarse. Nada más despegar de Madrid, tenemos desde nuestras casas, también lo podéis ver mirando al norte, la sierra del Guadarrama. En su parte vertiente meridional tenemos la Pedriza, aquí la veis, todo este cordal. Esta es la Pedriza anterior, el Collado La de Silla y la Pedriza posterior. Es un macizo granítico. Tiene una extensión de 3.200 hectáreas, 32 kilómetros cuadrados. Y en la Pedriza, la parte más alta que lo constituyen las torres, aquí arriba, tiene 2.029 metros. Esta es la Peña del Yelmo. Tuvo su origen durante la orogenia varisca, en el Carbonífero. Y así permaneció cuando se inició hace 300 millones de años aproximadamente. Durante 200 millones de años estuvo expuesta hasta que luego posteriormente fue cubierta en el Cretácico.
Con posterioridad a la orogenia alpina, descubre todos estos materiales y vuelve a iniciarse una erosión de todo el macizo que estamos viendo. Veis una serie de fracturas, aquí tenéis y fallas, que condicionan la morfología de todos estos elementos que vamos a ver. Este que estamos viendo aquí, prominente, es la peña del Yelmo o Diezmo. Esta fue ascendida por Casiano del Prado, un geólogo que estaba en la Comisión del Mapa Nacional de Geología, y fue en el año 1864. Casiano del Prado escribió una reseña geográfica y fisiológica de la provincia de Madrid, tal vez buscando un cerrotero, un sitio desde donde poder otear, ver, mirar, observar. Ascendió a esta cumbre que aquí tenemos. Podéis ver las grandes fracturas que hay, que están afectando a todo el macizo. Esta es la Gran Cañada y está evidentemente vegetada porque el agua de escorrentía tiende a ocupar las zonas deprimidas que han generado las fracturas. Por eso se vuelve más profuso en vegetación. Aquí veis la peña del Yelmo o Diezmo en un primer término. Tiene una morfología de lomos de ballena, tiene una morfología de bóveda, de cúpula, y podéis ver que en los laterales existen unos gendarmes de roca, unas lajas grandes que están adosadas, e incluso gendarmes de roca, que es la parte de la roca que está adosada al macizo principal. Esto se debe a que es un material ígneo que ha influido, genera un stock granítico, sale el material granítico y se enfría. Ocurre como un cristal cuando lo sacamos frío y lo ponemos sobre una encimera, caliente y lo ponemos sobre una encimera fría. La contracción hace que se rompa. Aquí exactamente igual, se va rompiendo y va generando unas capas como si fueran las capas de una cebolla que van dando estas morfologías en lajas o lanchares. Aquí los veis. Están adosadas a la roca y siguen la misma geometría. Estas tonalidades rojizas se deben a los minerales. El granito, en este caso una damelita o también un leucogranito, está formado mica, cuarzo, feldespatos, andalucita, cordierita. Los minerales que son de hierro, de magnesio, son susceptibles de ser oxidados. Este proceso de oxidación es el que da y genera la coloración aquí existente. Una imagen según remontamos el vuelo del macizo del Yelmo y toda la pedriza, la parte anterior y la pedriza posterior. Aquí tenemos las torres. Veis que está afectado por un sistema de fracturación intenso. Aquí la veis enfatizada por el verde de la vegetación. E incluso el río Manzanares, que viene desde el ventisquero de la Condesa, va siguiendo una trayectoria zigzagueante que está vinculada a la fracturación existente. Aquí lo veis. Veis toda esta serie de fallas de las que decía de la Gran Cañada, que es la que condiciona la morfología actual que tiene el macizo. Seguimos más rumbo al oeste y podemos ver la pedriza desde este flanco. Veis este macizo granítico de un color más rojizo, más ocre, y este otro que es un poco más pardo con algunas tonalidades azuladas. Este es el contacto del granito con la parte de las rocas metamórficas, que son las que constituyen la cuerda larga. Aquí veis la cuerda larga y este es todo el macizo granítico de la pedriza. Continúa nuestro vuelo, hemos llegado al norte, estamos pasando el Pirineo. Al pasar el Pirineo, para entrar en el espacio aéreo francés, podemos observar esta serie de plegamientos, que aquí veis una forma de A como un anticlinal, una U, un sinclinal, y si seguimos las capas, aquí las veis, si seguimos las capas, veis que vuelven a plegarse. La nieve está enfatizando los pliegues. Lo veis aquí, en el otro lado, como tienes un pliegue, seguiríamos la capa y la volveríamos a ver plegada otra vez. Aquí lo veis más claramente por lo de la nieve. Esta zona del Pirineo es el macizo del Monte Perdido, donde está la Sun de Ramón, el Monte Perdido y el cilindro de Marboré.
Tenemos aquí el pico del Descargador, el circo de Gavarnie, este de aquí a la izquierda, en sombra, el valle de Pineta, el parque de Ordesa, aquí con su valle, y el cañón de Añisclo. ¿Qué ha ocurrido durante la orogenia alpina aquí? Bueno, pues el resultado de la colisión de la placa ibérica con Francia genera estos pliegues y estos cabalgamientos. ¿A qué me refiero con el cabalgamiento? La superficie de los materiales que está en contacto con los inferiores es porque se han despegado, se han roto a través de una falla, fractura, se han ido a poner unos materiales encima de otros, lo que significa un acorte de la corteza, un acortamiento en la distancia inicial a la que tiene hoy actualmente de una serie de kilómetros por el resultado de la colisión. Continuamos nuestro vuelo al norte, estamos pasando por los Alpes. Al fondo, aquí a la derecha, podéis observar el macizo del Cervino, que tiene esa forma de pirámide de Horn, el Matterhorn, el Horn del Cuerno, que son todos estos relieves triangulares que podemos observar que se han formado a expensas de la erosión glacial. Aquí vemos el Eiger, el ogro, su cara norte, un desafío para los escaladores, y el glaciar de Aletsch, uno de los más grandes de Europa, que tiene esta gran dimensión. Aquí lo vemos en la Plaza de la Concordia, que es la confluencia de varios glaciares, puede llegar a tener hasta 2 kilómetros de anchura. 2 kilómetros de anchura. Llegando también a los Andes, en Vuela Lima, podemos observar los glaciares que se encuentran adosados, glaciares de laderas, en estas facetas triangulares que son los glaciares de ladera en las montañas. Tienen esta serie de fracturas que son las que despegan los bloques unos de otros. Por acción de la gravedad, en un plano inclinado, se descomponen en su componente tangencial y normal. La componente tangencial tracciona y va generando estas fracturas o grietas que se denominan seracs. Vamos a cruzar el Atlántico ahora a través de nuestra ruta, siguiendo una ruta ortodrómica, que es el arco de círculo máximo que une dos puntos. A veces uno se pregunta, ¿por qué cuando voy de Madrid y a lo mejor voy hasta México, por qué me subo hasta cerca del Canadá? Si cogéis una pelota, un balón, una naranja y queréis unir dos puntos distantes, opuestos, antípodas, la distancia mínima o la distancia entre dos puntos que hay en una superficie dentro de una superficie esférica es el arco de círculo máximo que pasa por ellos. Por eso es la línea curva que hay que se llama ortodrómica, ortodromos, el camino recto. Pero el avión no va describiendo siempre una trayectoria curva. Entre cada meridiano llevamos un rumbo constante y llevamos la ruta loxodrómica. La ortodrómica es la envolvente de esta otra de la loxodrómica. Visto cuál es el recorrido máximo, estamos haciendo por segmentos cada meridianos lo que es nuestra ruta. Vamos a cruzar, aquí tenemos un mapa del tiempo significativo, dónde están las nubes, cuál es la corriente del aire por las corrientes en chorro, con su intensidad máxima, nos expresa aquí en nudos por las barras y barbas que tiene cada uno, 50, 50, 100, 130 nudos, casi 200 kilómetros por hora. A veces os habéis preguntado, ¿por qué se tarda más en ir a América que venir de América? El viento predominante es del oeste, nos ayuda a la vuelta y nos dificulta la ida. Es una de las cuestiones curiosas que hay dentro del planeta. Cruzando por el Atlántico, próximos a la latitud de 40 norte hacia el 40 grados oeste, aquí estamos viendo en este caso las nubes, los cumulonimbos que aparecen y van subiendo poco a poco en estos estadios de crecimiento. Estos cumulonimbos se denominan cumulonimbos en forma de yunque. Aquí podéis la morfología expansiva en la superficie y luego cómo se va yendo decreciendo hacia alturas menores. Esta misma aquí la tenéis con su morfología del yunque y los estadios sucesivos de crecimiento que ha tenido a lo largo del día. Según se va calentando la masa de aire va ascendiendo hasta que llega a la tropopausa.
el límite de la troposfera con la estratosfera. Aquí el gradiente térmico es constante, con lo cual la masa de aire caliente ya no sube y no se forman más nubes. Veis que también hay como una ligera pendiente en todas estas nubes, que es que la tropopausa, es decir, el límite troposfera-estratosfera, es mucho más alto en el ecuador que en los polos y va decreciendo. Aquí estaría el norte, hacia acá estaría el sur, de un sitio a otro. Es decir, aquí hacia el norte la tropopausa se encuentra más baja. Un fenómeno curioso que a veces acontece durante los vuelos y se puede observar es la precipitación virga, la lluvia que no cae. El cumulonimbo, las gotas en coalescencia, entran en contacto unas con otras. Van adquiriendo una gravedad suficiente para que el campo gravitatorio las atraiga y les haga caer un peso mayor que la sustentación que le puede dar la masa de aire que sube. Generan una coalescencia, se unen y empieza la precipitación y cae. Pero la lluvia es tan fina, la masa de aire caliente que asciende tiene tanta energía que lo que hace es evaporar. Aquí veis estos penachos, la masa de agua que está cayendo. Son estas cortinas que aquí podemos ver. Luego se ha generado la condensación, se han unido las gotas, empiezan a caer y otra vez se vuelven a evaporar. Parece que es un proceso cíclico o parece ser que la virga es la lluvia que no cae. Estamos llegando al mar del Labrador, entre Groenlandia y Canadá. En este momento, en la primavera, la banquisa se rompe, se parte el hielo por la temperatura y empiezan a derivar todos estos pequeños penachos de hielo que aquí tenemos, y estos témpanos van flotando y se van moviendo según la corriente longitudinal costera. Veis incluso que cuando tiene un accidente, similar a una ensenada, una bahía, va siguiendo una trayectoria curva que genera una serie de remolinos. Entramos a Canadá y vemos una superficie plana, totalmente plana, dentro del cratón canadiense. De la superficie que ya está totalmente plana, peneplanizado por la acción tanto de la erosión como por el paso del tiempo. Y en este caso también de los glaciares. Los glaciares, cuando han ido viniendo, han ido pasando y han ido erosionando toda esta superficie que aquí tenemos, aquí lo veis, las erosiones que generan y las estrías prominentes, y van dejando estas marcas. El viento predominante en este caso lo tenemos aquí del oeste, podemos verlo en esta zona, va dejando los penachos de nieve en las zonas de umbría. Aquí lo tendríamos a Barlovento y aquí a Sotavento, que es donde se va generando el depósito de la nieve. Este es un proceso glaciar, como podéis ver. Seguimos rumbo al sur, por la costa este, y nos encontramos con Long Island, con este sistema costero de barras litorales tan grandes. La incidencia del viento mediante el oleaje sobre la costa, con este pequeño ángulo que aquí podríais ver, más o menos cómo incide, genera una corriente longitudinal costera en este sentido y el transporte del sedimento se va realizando según este zigzag, con lo cual el sedimento depositado va generando estas barras, estas islas que se encuentran en la zona de Long Island, en la costa este de los Estados Unidos. ¿Qué era originalmente Long Island? Originalmente Long Island lo que era un espacio que estaba limítrofe a las morrenas de la glaciación del Wisconsiniense. Las morrenas es el depósito de piedra que se ha generado por el empuje del glaciar. Aquí en negro podéis ver las diferencias morrenas que estaban afectando al sistema y su posterior retroceso. Tenéis el Charleston, Old Saybrook, Roanoke, y estas son todas las morrenas que podemos ver. Aquí había un delta y está punteado en rojo. Es una morrena que hoy en día está sumergida. Quiere decir que debajo del agua, anteriormente, existía un glaciar que estaba empujando una serie de rocas. Seguimos a la siguiente y aquí podemos ver de las morrenas dos niveles pequeños o dos escarpes. Aquí lo veis. Y
la corriente longitudinal costera, que viene en este sentido. Hay un espigón que protege la entrada del puerto de Nueva York para que toda la arena no anegue la bocana y lo haga intransitable al tráfico marítimo. Aquí os fijáis que en el espigón hay a barlovento, depósito de materiales, que se va generando sedimentación en este lado y erosión a sotavento, lo cual genera que esta estructura esté protegiendo el ambiente del litoral costero de una serie de amenazas que podrían ser o suponer el que encallasen los barcos al haberse anegado las bocanas de entrada y los canales de entrada. Estamos llegando al Mississippi, Luisiana, estamos llegando al sur. Aquí estamos en Nueva Orleans, tiene el nombre del aeropuerto de Louis Armstrong. Aquí vemos la morfología, esta curiosa en la costa, que es la que refleja el delta del Mississippi. Aquí veis el canal y ahora vamos a ver el delta. Tiene el nombre de la letra griega delta y es un acúmulo de sedimento en el litoral que tiene esta morfología. Tiene una morfología de canales y lóbulos. Y este es un delta de Gilbert, forma de pata de ave, en la que están los canales distribuidores, aquí, haciendo el reparto de todo el material que viene en suspensión, se expande, disminuye la velocidad y favorece la sedimentación. Una misma imagen de este delta, también lo veis aquí, con los lóbulos que existen y los diferentes conjuntos de láminas que se han generado durante la sedimentación siguiendo este patrón circular, es decir, cómo ha ido cambiando el canal de estas posiciones a otras, buscando el agua a la posición más favorable para que fluya. Este otro es nuestro delta, el delta del Ebro. Aquí lo tenéis, que quedó totalmente inundado durante el último huracán que tuvimos aquí, o la gran depresión que tuvimos en altura. Aquí veis los lóbulos, tanto en uno como en otro lado, y toda la zona de arrozales que están vinculados a estos materiales que son tan fértiles. Desde aquí del Mississippi hemos cruzado la Florida, vamos a cruzar al archipiélago de Bahamas. Bahamas, nombre curioso que viene de bajamar en español. La transcripción fonética de la H, los sajones la hacen mal. Y claro, ellos no dicen James, dicen James. Ellos no dicen John, dicen John. No pueden decir Baja, de Baja. De ahí venga el nombre de Bahamas. Vamos a cruzar las Bahamas desde el noreste hacia el suroeste, pasando por todo el archipiélago, viendo Berry Islands. Vamos a ver también Jutter's Kill, el Gran Banco de Bahamas, la isla de Andros y salir por el archipiélago de Bimini. Esto es el conjunto de Berry Island con todas las islas que suponen una barrera, mar abierto, tonos más oscuros y el lagún interior, esta gran zona donde hay un gran acúmulo de sedimentos pueden observarse por estas zonas más claras que son precipitados de carbonato cálcico, principalmente de origen biogénico. Estamos viendo también las morfologías que generan estos sedimentos cuando a expensas del oleaje, del viento, de las corrientes, van formando esta serie de lóbulos que reflejan los patrones de la dinámica del agua. Aquí podemos verlo, incluso estos trenes de rizaduras que van reflejando el movimiento del agua. Es una estructura que es perpendicular a la propagación del movimiento. Aquí hay unas zonas más someras, lo veis que son más claras, que es lo que constituye los bajíos. Una imagen curiosa en el frente de lo que son las islas Barrera, que tiene unos materiales más gruesos, está formado a expensas de organismos, está formado a expensas de corales, y estos están litificados. Es decir, entre sus granos se han producido procesos de cementación. Han estado expuestos al viento. Y aquí, en esta morfología cóncava que veis, esto era una antigua duna, era una duna playera.
que ha estado expuesta a todo el viento durante mucho tiempo, ha progradado hacia el interior y veis que muestra una concavidad hacia el lado de donde sopla el viento. Lo que ha pasado con posterioridad es que se ha erosionado la totalidad de la playa y ha dejado estas marcas aquí existentes. Aquí veis el talud y aquí veis un canal de marea que va dejando un depósito de material del sedimento a su salida. Podemos intuir que la corriente viene desde abajo hacia arriba, siendo estos lóbulos de menor entidad y dimensión que estos otros que aparecen aguas abajo. Esta es una misma imagen de la misma isla que habíamos visto, Cayo Yulter se llama, en cuyo caso se hablaba de la elongación de los lóbulos de esta arena carbonatada, de este material, de este sedimento carbonatado que se va elongando según el movimiento. Aquí tenéis un canal mareal con su salida y todo el depósito que ha generado. Si vamos hacia la zona oscura, nos vamos hacia la zona afótica, donde no llega la luz, y podemos ver el talud. Sobre este talud vamos a observar también que existe una serie de marcas en esta dirección que corresponden tal vez, las mismas marcas las vemos aquí. Aquí las podéis seguir linealmente, parece que son casi como una asíntota. El crecimiento o la progradación de este propio talud cuando va recibiendo material, como si fuésemos poniendo las cartas unas sobre otras. Aquí los veis, la de más exterior hacia la de más interior, que está más próxima a lo que es toda la parte del talud actual. Todos los canales mareales, aquí los podéis ver, y aquí hay un proceso de entrada en pleamar y de salida en bajamar, con lo cual un movimiento constante de entrada y salida. ¿Qué es lo que hace? Aquí se genera la vida en un sitio de quiescencia, de buena temperatura, buenas condiciones, algas, foraminíferos. Tenemos también una serie de corales y organismos que cuando ya llega el fin de su periodo vital son transportados hacia afuera en forma de fragmentos. La misma imagen que veíamos de Cayo Yulter, esta vez desde el norte, y vemos cómo el material que ha salido del fondo del lagún a través de los canales se deposita según los patrones de corriente. Aquí podéis ver esta serie de estructuras plumosas que semejan lo que es el depósito de arena, las olas de arena que se generan por la transmisión del movimiento del oleaje y en este caso de las corrientes marinas. Aquí lo tenemos también. Podéis ver también las rizaduras que pueden aparecerse aquí, muy incisivas, y todos los bajíos que hay combinados a estas estructuras en forma de pluma que se elongan según el sentido de la corriente. La facie de canales mareales, aquí los veis, en una zona de lagún, y estas zonas someras que están aquí constituyen unos agrupamientos que están formados por arrecifes de coral. Aquí los veis, que han generado este entorno vital. Todo el sistema es drenado por esta serie de canales que va a salir al exterior. El movimiento de todos los materiales que ha generado, ¿os acordáis del delta que habíamos visto? En este caso veis que el canal va llevando una serie de materiales, se expande como el de Gilbert, va dejando el acúmulo de sedimentos aquí, adosado a la cara del talud. Es un delta mareal, es un delta de mareas que se forma a expensas de la corriente que entra y la que sale. La que sale trae más material que la que entra. Y entonces lo que va haciendo es una progradación, va avanzando según el talud, tal como refleja el patrón del movimiento aquí cogido en esta foto. En el interior del Gran Banco de Bahama, pasada la isla de Andros, podemos ver en su costa oeste este lagún con este agua tan azul, tan preciosa, y también una curiosa y significativa indicación en dos colores de una llanura mareal. Está la llanura mareal, la supramareal y la inframareal o la parte inferior. ¿Por qué una es más clara que otra? ¿Por qué tenemos esta
diferencia de colores dentro de una llanura mareal. ¿Qué quiere decirnos? Que cuando hay pleamar, el agua llega hasta este límite, el contraste del color verde claro, verde oscuro, quiere decir que está cubierto. Por ende, esta zona, las plantas que están bajo el agua requieren menos clorofila para realizar su función fotosintética. Por el contrario, los que están a expensas del sol de continuo durante el periodo del día requieren una mayor coloración, una mayor clorofila para sus funciones fotosintéticas y vitales. Dentro del lagún acontece, y hay un evento curioso, estos se denominan los whitings, podríamos decir los blanqueamientos. No os confundáis, esta es una nube, es un cúmulo humilis, un cumulito de buen tiempo, y aquí tenemos una zona lechosa. Parece que hemos echado unas gotas de leche en el café, unas gotas de leche en este agua que hay aquí. Bueno, pues esto tiene diversas interpretaciones curiosas como las hay. Una de ellas es una acción biológica de bancos de peces que están buscando sustento, sustrato en el interior del lagún. Sus aleteos generan, al remover los sedimentos, esta nube de materiales que está en suspensión. Pues bueno, se hicieron fotos durante el momento y no había presencia de tales bancos de peces. Surge entonces otra idea. Puede ser que de inmediato precipiten los carbonatos. Los carbonatos que hay una condición ideal de pH, EH, temperatura, condiciones físico-químicas que hacen que precipiten de una forma espontánea. Se hicieron mediciones, no hay condiciones ni de pH, ni H, ni temperatura, ni concentración de los elementos que favorezcan estas precipitaciones. Y por último, hay una que es un precipitado de algas favorecido por una acción bacteriana. Bueno, esta es la que tiene mayor aceptación, pero si es una precipitación de algas, tendría que haber unos restos de clorofila. También se fueron a verificar si era factible la existencia, porque había una eclosión de algas, y se probó que no había una gran cantidad de clorofila en el entorno blanquecino de este espacio de agua. Sigue todavía el debate existente, pero bueno, interesante es para la cuestión del cambio climático el que esto sea una precipitación de carbonato, porque significa que tal vez podría ser un sumidero de carbono. Las cuestiones de contaminación y similares podrían abordarse por una transformación del carbón quemado, carbón en estadio de CO2, a pasar a un estadio biogénico que estuviese generando vida o estuviese generando algas o cualquier otra estructura de un organismo que estuviera carbonatado. ¿Sería factible? Parte de estudios se están realizando a este respecto. Una duna en el interior del lagún, aquí la podemos ver. La hice una foto una vez y no la he vuelto a ver de todos los vuelos que hice por encima de Bahamas. Parece ser que estuvo o se formó a expensas de alguna de las tormentas, de las borrascas que se generan en el otoño cuando vienen los huracanes. La gran velocidad que adquiere el viento es capaz de mover estas cantidades ingentes de arena en el interior del lagún. ¿Por qué si estamos en una zona restringida, podríamos preguntarnos, ¿por qué no hay precipitación de sales? Pues como en las lagunas de la Mancha, pues en algunos sitios que están aislados aumenta la salinidad. Bueno, pues la masa de aire del Atlántico que pasa sobre las superficies de la Tierra en el archipiélago se calienta por la reflexión de los rayos y asciende, se condensa y genera toda esta serie de cumulonimbos que dan lugar a la precipitación. ¿Qué ocurre con la precipitación? Varía la concentración salina que haya podido adquirir por evaporación y no se generan, al haber diluido la masa de agua, la cantidad de concentrado que pueda tener el agua del lagún. Es decir, si intentas precipitar sal, la tienes concentrada y luego alguien le echa más agua, evidentemente la relación soluto-disolvente pues no es la favorable para generar la precipitación. Parte de eso puede en cierta forma explicar por qué aquí no tenemos tantas sales. ¿Qué ocurre también cuando llegamos a estos? Pues tienen un gran desarrollo los cumulonimbos. ¿Veis aquí la forma de yunque de la precipitación que genera? Aquí está el aeropuerto de Nassau, aquí lo podéis ver.
Y esto pues constituye una barrera, a veces difícil de franquear, pero como decimos en aviación, siempre hay un hueco para un piloto honrado, para conseguir y seguir nuestro vuelo. Abandonamos el archipiélago de Bahamas por el flanco oeste, que constituye el archipiélago de Bimini, aquí lo veis, el talud hacia el estrecho de Florida. Aquí podéis ver los grandes bancos de olas de arena, de los sand waves. El material generado en el lagún es modificado por erosión durante todo su transporte en este proceso de entrar y salir simultáneamente mediante los procesos de pleamar y bajamar y va dando lugar a estas oleadas de arena. Aquí podéis ver la morfología también en estas crestas que reflejan el movimiento perpendicular a su dirección. El talud, aquí lo vemos, el talud de Bahamas, y aquí si os fijáis tenemos también whitings, en este caso la zona fótica más oscura, más profunda. Los peces no pueden remover desde tal profundidad un sedimento para que se quede en superficie. Hemos seguido rumbo al sur, estamos llegando a Manaus, estamos en la localidad de Manaus, en la cuenca del Amazonas. La localidad de Manaus tiene lugar el encuentro del Solimoes del Amazonas con el Río Negro. El Río Negro, como su nombre indica, aquí tiene una coloración más oscura y el otro lleva una carga en suspensión de materiales finos, arcillosos, que tiene un color más achocolatado, más crema, más claro. Este otro proviene de un área, de una cuenca en la que hay abundante decomposición de materia orgánica de todas las hojas y da esta coloración más oscura. Este proceso de materiales de distinta densidad, distinto quimismo, se produce en la localidad de Manaus y continúa aguas abajo sin que se produzca una mezcla hasta pasados unos cuantos kilómetros aguas abajo en el curso del Amazonas. Aquí lo podéis observar. Dentro del cauce del Amazonas, aquí lo veis, algún que otro kilómetro hay por aquí entre lo que es los márgenes del mismo, podéis ver las barras de sedimento denominadas point bar y una serie de canales que lo intersectan. Es un estadio de aguas bajas porque están los canales no activos, están abandonados. Este otro sí está activo. Y aquí podéis ver también la morfología que tienen estas barras, cómo van creciendo desde esta parte de aquí el interior hacia el exterior según la curvatura. Por la parte del exterior erosiona, por el interior deposita. Ahora lo veremos aquí. Todos estos materiales que constituyen barras son materiales transportados en carga de fondo por el río. En un estadio de aguas altas, lo que hacen es cortarlo y hacer unas incisiones que atraviesan totalmente lo que es todas las barras. Aquí podemos ver arenas emergentes también que hay en estos episodios. Podemos ver también cómo se generan meandros, aquí lo veis, y una serie de conjunto de láminas curvo de sedimentos que reflejan el crecimiento hacia la parte del exterior del meandro. Una barra que se encuentra en cierta forma afectada por la disección de un canal, como la podéis ver aquí. Y esta otra, muy clara también, de un meandro con una disección del mismo y unos canales que están afectándolo en el estadio de aguas altas. Aquí tenéis también otro point bar y veis el crecimiento desde esta parte del interior hasta el exterior del cauce. Esta se refleja mucho mejor todo el sistema meandriforme. En este caso, el río lo que lleva es carga en suspensión y vemos un depósito de point bar, de barras, que lo que va haciendo es creciendo desde aquí hacia el cauce. ¿Por qué va creciendo? Ahora lo veremos. Vemos también los canales y la morfología que tienen. El agua tiende a cortar los meandros y generar estos lagos en forma de yugo de buey, que son meandros abandonados. Aquí los podéis ver. Y hay unos canales que unen meandros aguas arriba, aguas abajo. Estos canales son llamados canales de ebulsión. Como sabéis, el agua, como un fluido newtoniano,
tiende a bajar por la línea de máxima pendiente o por aquella zona en la que le cueste menos fluir. Entonces tal vez sea más tortuoso y más difícil el camino por este cauce que este otro nuevo que ha ido uniendo aguas abajo, un meandro con otro que se encuentra en la parte más elevada. De lo que se hablaba del proceso que se genera el corte de un meandro, la captura de un meandro de un lateral por otro, aquí lo vemos. Tenemos esta zona que es el exterior del cauce y este es el interior. En el exterior, la velocidad lineal para recorrer el mismo ángulo es mayor en el exterior que en el interior. Es decir, si está uno a 3 metros de un lugar y otro está a 7, cuando uno se mueve 20 grados, el que está en 3 metros ha recorrido menos distancia que el que está en 7. Si están manteniendo la velocidad angular, la velocidad lineal es mayor en el exterior que en el interior. Si tiene mayor velocidad, produce mayores fenómenos erosivos que aquí en el interior. Aquí hay un canal que está diseccionando este depósito y sale por aquí. Aquí tenemos otros y aquí cuando se produzca la captura quedará este lago abandonado, similar a este que tenemos aquí, y el río seguirá su curso por aquí, aguas abajo. Seguimos rumbo hacia el sur-suroeste y estamos viendo los relieves que existen en las proximidades de Río de Janeiro. Estos relieves en forma de panes de azúcar. Estos eran unos granitos existentes en el Paleozoico, intuyeron, y en esta zona totalmente de los trópicos con gran precipitación, generó estos relieves totalmente planos, como el pan de azúcar y todos estos que vemos en las series documentales y en las películas. Vamos a cruzar los Andes ahora. Hemos virado a la derecha, rumbo oeste, vamos yendo en rumbo suroeste, venimos desde aquí, desde La Rioja, y vamos a llegar hasta Santiago de Chile. Los Andes, esta cordillera tan grande, nos muestran aquí en la carta las altitudes mínimas de seguridad que tenemos que llevar para realizar el franqueamiento de esta cordillera. Un mapa, en este caso tenemos un mapa que muestra las unidades tectónicas, los cabalgamientos con estas líneas dentadas que aparecen aquí, que son como se explicaba en el Pirineo, como el material que está en este lado ha llegado a superponerse a este que está en este otro es inferior. Si os fijáis, se reduce una serie de láminas, aquí los veis, de cabalgamiento, en donde se van apilando unas sobre otras. Es como si echásemos las cartas de una baraja una encima de otras. Así de sencillo. O pusiéramos dos barajas, una enfrente de otra, y una empujásemos desde abajo y la de abajo se subiera a la de encima, poco a poco. Aquí lo veis. En este caso, el vuelo nuestro que va a ir a Santiago corresponde a este sector D. Aquí veis Santiago. Por aquí viene la placa del Pacífico de Nazca, se mete por debajo, empuja todos estos materiales, generan los cabalgamientos de los que os he dicho, que son estas láminas, el equivalente a una carta, que echa una carta, otra carta, otra carta. Aquí lo veis, va generando los cabalgamientos. Genera una serie de cuencas aquí y evidentemente si está empujando todo este material, los que sean susceptibles de plegar se plegarán, los que sean duros tendrán un comportamiento frágil y ahora lo veremos aquí. Estamos cruzando los Andes al amanecer y estamos viendo la morfología glacial de un valle en sección en U, aquí lo veis claramente, que evoluciona y adquiere un carácter morfológico de una V. El hielo es un fluido no newtoniano, el hielo sube cuesta arriba, el empuje del hielo es de parámetros que hacen que tanto su densidad como la viscosidad puedan fluir de una manera distinta al agua, con lo cual van generando erosión con esta morfología, como si pasara una gran superficie y estuviera llevándose todos los laterales. El agua es más incisiva y va dejando este sector en forma de U. Aquí lo podéis ver más claramente.
en esta zona de la que estamos hablando. Seguimos a la siguiente y vemos también estas zonas rojizas, estas zonas amarillentas que ocupan una parte de la cordillera que vamos a cruzar. Son mineralizaciones de hierro, de óxidos de hierro. Aquí los podéis ver, de colores amarillos, colores rojizos, colores negros, hematíes, limonita, goetita. Son esta serie de óxidos de los yacimientos hidrotermales, los fluidos que vienen del interior de la Tierra cargados en hierro, precipitan en superficie. El agua de escorrentía, estamos en los Andes, que viene del Pacífico, genera nubes de descarga, lo que hace es removilizar estos minerales, los disuelve como fuere y luego vuelven aquí a precipitarse. O el agua lo que hace es enfatizar estos patrones en forma de pluma, donde los minerales se han precipitado según estas bandas que están aquí adosadas a esta cresta. Vemos ahora otra serie de minerales del cobre, azulita, malaquita, estas tonalidades azules verdosas, con una serie de paragénesis que está también en una zona, en este caso, fijaros qué colores tiene, al oeste del monte Aconcagua. Perdón, vamos a quitar el puntero. Esta es. Hablando de minería, siempre pensamos que cuando llevamos unas gafas, el titanio que lleva la montura no lo compramos en la ferretería, ni tampoco el cobre que tenemos. Manuel ha hablado de los teléfonos. Bien dicen que antes de que lo cojas tienes que hacer la minería. Before you get it, you have to mine it. Evidentemente, de todas estas zonas que tienen unas concentraciones de elementos que pueden ser válidos para la transición ecológica, para el uso de los humanos, tenemos que realizar la minería. Aquí tenéis la corta de una mina a cielo abierto a casi 4.000 metros de altura. Esta me parece que es la mina escondida que está al este de Santiago de Chile. Hay una serie de ríos, en este caso los vemos dentro de una cuenca entre montañas, que aquí están, que son anastomosados, tienen unos cauces que se van abriendo según un trenzado, aquí los podéis ir viendo, y que discurren en un espacio que está encajado el valle entre dos montañas. Aquí podemos ver un gran abanico aluvial de esta dimensión, y esta otra misma imagen en donde aparece el abanico aluvial y el cauce de los ríos anastomosados que sigue aguas abajo. Una superficie plegada que ya veremos posteriormente. Y en este caso curioso, estamos en los Andes, tenemos un río encajado, aquí lo veis cómo discurre, y tenemos unos abanicos aluviales. Aquí veis uno sobre estos estratos que están buzando hacia la izquierda, aquí lo veis, tiene una inclinación hacia la izquierda. Este abanico aluvial yace, está superpuesto a esta otra superficie, es una discordancia. ¿Qué observamos aquí? Bueno, el encajamiento del río lo que ha hecho ha sido erosionar el abanico. Aquí veis que hay unas facetas triangulares que se han formado por la erosión remontante y por la erosión de la base. También porque la cadena montañosa está creciendo y se está compensando isostáticamente. Cuando más material tiene, recordad que los continentes flotan sobre el manto. Cuanto más carga le das, más sube. Cuanto menos carga le da, menos sube. Es lo que está pasando. Aquí lo podéis ver. Y tenemos en este caso los abanicos aluviales descritos sobre esta superficie. Esto es concordante con esto, aquí lo veis, estos están así, estos están aquí, que genera una discordancia, un buen ejemplo claro, y un fenómeno de erosión que podemos observar. Una falla, y aquí sí que voy a usar el puntero. Esta falla que estamos viendo, aquí la veis, esta línea que estoy marcando, sigue según esta trayectoria que aquí veis, y que curiosamente también vemos aquí. Bueno, pues esta, vamos a volver aquí.
Si os fijáis, aprovechando esta nevada ha formado aquí un patrón de S, un sigmoide, en el que veis. Si yo os preguntase, ¿cómo se ha movido este lado y cómo se ha movido este? ¿Creéis que la parte que vemos arriba a la izquierda se ha movido hacia allá y la derecha hacia acá? ¿O ha sido al revés? Si os fijáis en esta superficie, tiene en cierta forma una indicación del movimiento. Ha generado un movimiento como las agujas de un reloj. Aquí lo podéis ver también. El de aquí se ha desplazado respecto a luego ha subido hacia allá y ha viajado hacia acá. En este otro podéis ver lo mismo, ha subido hacia allá, está bajado hacia acá. Es un movimiento destral, el que sigue las agujas de un reloj en sentido horario. Y esto afecta a los materiales que están depositados, en este caso unos abanicos aluviales, aquí los podéis ver, cuyos cauces han sido cortados por la falla, con lo cual quiere decir que es un proceso tectónicamente activo. La Tierra se está moviendo, sigue con su pauta de movimiento. Una misma imagen desde más altura. En el tránsito de la cordillera podemos ver los abanicos aluviales, los materiales que se han formado a expensas de la erosión de esta cadena montañosa, que se queda aquí en forma de abanico, de lóbulos. Aquí los veis, con los canales que tiene y la falla que está afectando a todos ellos. Aquí podéis ver incluso cómo están desplazados uno de los cauces respecto al otro. La serie de materiales plegados, como os he contado, de la actividad tectónica del plegamiento, la placa que subduce, se mete por debajo de la corteza, empuja todos los materiales y va generando una serie de plegamientos como este que veíamos en el abanico aluvial, en la zona próxima. Aquí veis una superficie curvada, la podéis ver, que corresponde a un anticlinal. Y en este extremo podéis ver que las capas están falladas, es decir, esta capa tendría que seguir por aquí, pero se desplaza hacia arriba, hacia acá. Es decir, la actividad tectónica es continua y dominante en todos los Andes. Aquí vemos otra serie de pliegues, una sucesión anticlinal, sinclinal, anticlinal, que está al este de Santiago de Chile. Aquí lo podéis ver. Y esta ha sido totalmente erosionada y expuesta. Esta es la misma, aquí la podéis ver, la sucesión de las capas con su continuidad, el eje del pliegue, y aquí tenemos otro también. Esta otra en otro cruce de los Andes, con una mejor visibilidad, y podemos ver también que los abanicos aluviales han sido totalmente erosionados por los cauces nuevos que están segmentando toda la superficie. Aquí lo podéis ver, cómo los cauces están erosionando todas las superficies y los abanicos aluviales que una vez se depositaron. Con lo cual es un proceso tectónicamente activo, como os iba diciendo. Otro gran anticlinal, aquí lo veis, esto está aguzando hacia la derecha, esto va dando la vuelta, es el cierre periclinal de un anticlinal. Este es el anticlinal de Chigualasto, de materiales triásicos, situado también en Argentina. Estamos cruzando la cordillera, vemos en la Aconcagua al fondo y el cordón de la Ramada, el Cerro de los Polacos, el Cerro Ramada y el Cerro Mercedario. Estos son unas vulcanitas, unos materiales generados durante un proceso eruptivo en la génesis de la cadena. Aquí veis estos colores rojos de los óxidos de hierro predominante y una serie de fracturas que afectan al macizo. También vemos aquí un glaciar y su trayectoria, y aquí como una marca de la morrena, es decir, por aquí llegó a estar el nivel del glaciar y aquí es donde se encuentra actualmente. Otra con mejor visibilidad del cruce, aquí podéis ver tal vez lo que parece ser unos sistemas de fallas que afectan a los sistemas y lo que se hablaba de la morrena y el descenso del glaciar, en este caso en el cordón de la Ramada. Aquí tenemos el Aconcagua y a la izquierda al fondo el Tupungato, nuestro cruce de los Andes. La cara oeste de la Aconcagua, aquí la podéis ver, un pico próximo casi a los 7.000 metros,
Y esto es al oeste de la Concagua, las zonas de los cabalgamientos que hablábamos. Aquí veis, esta es la laguna del Pelado. Aquí está. Hay una serie de niveles rojizos que refleja la cantidad de óxidos de hierro que tiene, tal vez por los fluidos hidrotermales ricos en hierro, que a través de estas fallas del cabalgamiento van haciendo y van saliendo a la superficie exterior. Aquí lo tenéis en otro de los días del cruce de la cordillera. Comunes son también las avalanchas que se producen tras las recientes nevadas. Aquí podéis ver una. En este caso ya pasó hace unos cuantos días, la zona que se ha desprendido. Y estamos cruzando los Andes hacia la zona argentina. En la zona argentina la precipitación es escasa, porque en la zona de Barlovento, cuando viene la masa de aire húmedo del Pacífico, asciende, se condensa y precipita, se generan lluvias. Al otro lado no llega la precipitación, pero sí la escorrentía, es decir, el agua que cae por la ladera que cae hacia el este de la cadena montañosa lleva en solución cantidad de elementos. Llega a una zona plana, una zona de remanso de aguas, y tiene lugar la precipitación de sales. Aquí les veis. Esta es una llanura salina donde está afectándonos. Aquí vemos una salmuera residual, que es la que queda de la precipitación de esta sal. Aquí todavía el agua en solución con sales que todavía no han precipitado. Cruzamos la cordillera y vemos el volcán de Maipú. Aquí lo veis, un estratovolcán dentro de una caldera. Podemos observar su morfología típica del crecimiento como estratovolcán dentro de este otro cráter en el interior. Hemos llegado al Ecuador, a Quito. Estamos repostando para continuar nuestro vuelo y al fondo observamos el Cotopaxi. Ese día, en un vuelo a Guayaquil, nos permitió el control no seguir por la aerovía, sino en contacto visual con el terreno, y pudimos sobrevolar el Cotopaxi y al fondo el Chimborazo. Próximos al Cotopaxi, aquí lo podéis ver, Chimborazo al fondo, se puede observar el glaciar Somital, el glaciar de la cumbre que aquí veis. Tiene una serie de fracturas como las ya os hablé, la que vimos en el vuelo entrando a Lima, que es la que parte estos bloques de hielo según un plano inclinado por la acción de la componente normal del peso y la tangencial. Va generando estas fracturas, que es lo que se denomina o son seracs. Evidentemente, cuando hay cambios de temperatura, pueden producir avalanchas considerables. Este es el mismo, en este otro caso es el volcán, ahora se me ha olvidado el nombre, que está en el Chimborazo también. Aquí podéis ver la morfología, en este caso también, de los seracs existentes en la zona somital. Otro que hay aquí, en una zona freática, el volcán está instalado dentro de una laguna. Esta es la laguna de Cuicocha, en los Andes. Imaginad que este entra en erupción con el agua aquí, lo que puede generar es muchísima ceniza y un proceso de cambio del agua por contacto con la lava, de vaporización intenso. Hemos cruzado el Atlántico y estamos llegando al archipiélago de Cabo Verde. Vemos la isla de Fogo, el volcán Fuego, similar al Maipo, a la laguna de Cuicocha que habíamos visto. Vemos que dentro de una caldera tenemos otro volcán. ¿Dónde lo tenemos en España? En el Teide. Podemos observarlo en el Teide. Aquí ves el volcán Fogo en el interior de la caldera. Desde el siglo XV ha tenido 24 erupciones, lo que ha supuesto una migración masiva. Aquí veis parte de las coladas que han salido, aquí otras, unos conos adventicios, aquí referido al principal, y esta imagen tomada de la Agencia Espacial Europea. Podéis ver que en este flanco, si abrimos 4 sectores del noreste, le falta todo este flanco que podéis ver. Lo veis aquí. Si os fijáis, las nubes, por la acción de los alisios, asciende, se condensa y precipita. Los materiales volcánicos son muy porosos. Recordad que os he dicho, cuando está con los niveles freáticos por debajo, la expansión de la lava
con las burbujas y genera la evaporación del agua, genera muchos poros, muchos huecos, muchas vacuolas. Cuando llueve se carga y pesa más. Hace que se exceda el peso a lo que puede soportar ese plano inclinado, generando un deslizamiento de ladera. Este generó un mega tsunami que afectó a la isla contigua, desplazando bloques que estaban en la superficie de la isla contigua hasta 100 metros más para arriba. Bloques de toneladas. Fue un mega tsunami. Estas son las Islas Eolias, al sur de Italia, algunas en actividad, como podéis ver aquí, con la emisión del penacho volcánico. Vamos a cruzar ahora a través de Mauritania, entrando por Dakar, para salir por el Atlas en nuestro rumbo a casa y concluir el vuelo. Estamos en este caso pasando el río Senegal, que queda a nuestra izquierda y lo vemos. Fijaros que inicialmente el cauce del río iba a parar al mar, pero la deriva longitudinal costera, el aporte de sedimentos, ha negado e impedido la salida del cauce de este río. Podemos preguntar, ¿cuál es el cauce activo y cuál es el cauce inactivo? ¿Cuál es el que lleva sedimento, el que está en movimiento? Evidentemente el más oscuro. El que se va tornando más claro es porque ha depositado, ha decantado su material. Es lo mismo. Cuando removéis el colacao está todo turbulento. Cuando dejéis de removerlo, los pozos se van al fondo. Así de claro para todos los que vayamos a tener que estudiar, entender a veces cómo la naturaleza con un símil de un colacao puede ser fácilmente inteligible. Aquí tenemos otro abanico aluvial y curiosamente, si estamos en medio del desierto, ¿cómo vamos a tener aquí un abanico aluvial? Pensad que las placas se mueven a lo largo de la historia de la vida. Se movieron las placas, en el Carbonífero generaron las montañas de, en este caso, la Pedriza, ha habido erógenos, ha habido el Pirineo. Las placas se han movido. Y cuando pasó África por la zona de convergencia intertropical, donde hay grandes precipitaciones, entonces la precipitación lo que generó fue este abanico que podemos ver hoy aquí en día dentro de estos materiales tan antiguos. En este caso que vamos a ver ahora es la mina de Zuerat. Esta es la mina de Zuerat que está al norte de Mauritania. Es una de las productoras de hierro de las más grandes que hay en el mundo. Una mina a cielo abierto cuya línea férrea va al puerto de Nouakchott-Nadibou, está en la costa este, y los convoys tienen una longitud kilométrica. Si os fijáis curiosamente y entráis en Google, veréis que en el mapa de lo que era el Sáhara español, el Sáhara occidental, baja según un meridiano, el de 12 oeste. Y cuando llega un poco más al norte de la mina, salta al 13 oeste. Es decir, salta un grado de un lado a otro, bajando en latitud también. Del 23 me parece que es al 22. ¿Qué quiere decir? Cuando hubo los acuerdos de París, creo recordar que fue en 1924, si os fijáis hay muchos países que siguen unas trayectorias rectas en sus límites. Fijaros en Argelia, fijaros en Sudán, fijaros en Kuwait, porque en los repartos parece que no entendían ni de tribus, ni de gentes, ni de similares. Y repartían según les venía. Pero aquí parece que en vez de seguir el meridiano, los franceses que se quedaron en Mauritania sabían de los yacimientos de hierro que existían en esta zona y decidieron mover en forma de arco los límites bordeando este yacimiento. Curiosamente lo podréis ver ahí. Un geólogo español, el profesor Alía, que descubrió una gran cantidad de fosfatos en el Sáhara. Esta superficie que pertenece a un cratón, como os he dicho, que era el caso de Canadá, aquí vemos que está totalmente plano, pero las superficies que constituían las antiguas cadenas de montañas o superficies plegadas han quedado arrasadas totalmente y aquí se refleja el patrón que tiene la cantidad de pliegues que se han realizado durante cantidad de tiempo. Aquí podemos ver otra vez la misma superficie y aquí vemos unos diques volcánicos que afectan de la fracturación del cratón. En estos diques también hay una serie de abanicos aluviales que están aquí, que hoy en día no son activos, pero que lo fueron durante el tiempo de la miclación de la placa bajo una superficie
bajo una atmósfera en la que había gran cantidad de precipitación cuando estaba en latitudes más bajas que la que tiene actualmente. Esa fue la que generó, mediante precipitación, todos estos abanicos. La cantidad de dunas que se elongan según el movimiento, dunas lineales del viento predominante del noreste hacia el suroeste, aquí lo podéis ver, con superficies salinas también, y un abanico aluvial que, como el que os había explicado de los Andes, también está subiendo, y este es inactivo totalmente, aquí lo veis, en una zona plegada. Aquí veis esta forma de lenteja, que son los pliegues generados por, en este caso, el Atlas. Una sección clara de los pliegues existentes, sucesiones anticlinales e inclinales, y el plegamiento hace de zona de remanso para todas las aguas que vienen del Atlas, cargadas de elementos, se paran, se evaporan y precipitan, dando lugar a estos salpan, a estas sartenes de sal que están aquí. Las superficies plegadas, aquí lo tenéis en este caso, es un sinclinal próximo a Ouarzazate, y este otro gran pliegue existente próximo a la ciudad de Agadir, aquí lo veis, es un gran anticlinal, aquí lo veis, y aquí está vinculado también todo este plegamiento a una falla grande que produjo un terremoto de Agadir en 1960, que destruyó parte de la casba, las murallas y tal vez esa falla esté en cierta forma conectada también con el archipiélago, no sé si el archipiélago canario o tal vez pueda ser o no, depende todavía si es un hotspot o hay gente que dilucida una cosa u otra. Tiempo de reflexión, estamos llegando ya al fin de nuestro vuelo, con un poquito de retraso, tiempo de pensar y recordar. Nuestro compañero Alberto Garrido, también anterior presidente del colegio, fue un innovador, puesto que en los años 60, con el Vela Augusta volando en el Pirineo, preguntaba a los lugareños para observar todos los pliegues existentes en las rocas y en todos los lados donde él realizó su tesis y su exploración. Estas fotos en blanco y negro sobre las que ponía un papel y realizaba los trazos de las fallas, de los contactos de los materiales que servían para analizar el terreno, para ver qué es lo que hay, para ver qué la geología supone para nosotros los humanos. Ya estamos en corta final, es tiempo de nuestro aterrizaje, en breves minutos tomaremos tierra, la temperatura es de 6 grados, está ligeramente cubierto y llueve ocasionalmente. Muchas gracias por su atención, espero que hayan tenido un feliz vuelo, gracias por volar con NG 2711 y en este tiempo el Colegio de Geólogos les desea paz, sosiego, fuerza y esperanza para que de alguna forma u otra podamos seguir realizando estas actividades que nos den un poco más de asueto. Muchas gracias por su atención. Carlos, muy lindo todo lo que has dicho, muy acertado y muy lindo. Gracias. Gracias a todos. De nada. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias, Carlos. Eso, vamos a pasar a las preguntas. Quiero preguntar. Y la verdad que muchas gracias, porque a pesar del vuelo y de todos los cumulonimbus que hemos visto, ha sido un vuelo muy, muy tranquilo, ¿eh? Lo has pilotado muy bien. ¿Os ha gustado? No, si lo que he entendido es explicar un poco de lo que se ve. No es que sea investigación o ciencia, sino explicar lo que se ve, que también se aprende mirando, ¿sabes? Bueno, a ver, si hay alguien que quiere preguntar algo, lo que veo es que todos dicen lo mismo. Ha sido un vuelo genial, no ha tenido turbulencias. Bueno, porque hemos estado en casa, hemos estado en casa. Sí, sí, bueno, la verdad que en una hora hemos hecho un gran recorrido. Hemos volado casi la velocidad, no sé a qué velocidad, pero una velocidad tremenda. Bueno, pues si no tenemos alguna pregunta, te felicitan, excelente presentación, un Toca vuelo marcharnos ya. Ah, qué bien. La vuelta geológica al mundo. Bueno, espero que os haya sido de utilidad para por lo menos mirar, que os llame la atención, para que fomente alguna vocación. Si es que habéis estado ahí algún joven, alguna muchacha que quiera o sienta inquietud por lo que es la Tierra, por lo que nos proporciona nuestra madre Gea, y que ya veis que desde arriba y desde el suelo pues tenemos que aprovechar nuestros recursos y vivir pacíficamente en nuestro entorno para sacar provecho de todo de forma respetuosa.
Muy bueno. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todos los ponentes que han estado con nosotros y muchísimas gracias a todos y todas los que habéis estado oyendo estas ponencias. Estamos en el Colegio de Geólogos y haciendo continuamente webinarios. Un aplauso a todos. Muchas gracias.